Mi grupo está conformado por Joana Peña, Ginés Lozano, Giovanni Gamboa, Wendy Noza y quien les habla, Viviana Chaparro. Concepto de enfermería. ¿Qué es? Se define como acciones por parte de la enfermera en conjunto con el paciente para su beneficio. Incluye metas y resultados. Dichas acciones tienen un proceso de valoración, rotulación o diagnóstico, planeamiento, intervención y evaluación. Diversas autoras dan acuerdo con sus perspectivas que se reflejan en modelos conceptuales y teorías como las de Boykin y Schonenfeld, quienes proponen enfermería como cuidado, y teorías como las que proponen enfermería como cuidado. En este caso, el concepto de metaparadigma se usa de modo intercambiable con el concepto de cuidado de enfermería. Cabe aclarar que el metaparadigma por sí solo constituye la ciencia de la enfermería, porque apenas es una parte muy abstracta de los elementos que constituyen la ciencia de enfermería. De esta manera se cumplen unos requerimientos que se debe tener en un paradigma, el cual es identificar los elementos o conceptos de su campo de dominio que se distinguen de las demás disciplinas. Otro ejemplo del metaparadigma es la neutralidad. El sentido de estos mismos elementos pueden ser considerados desde diferentes visiones del mundo de enfermería. Y esto, según Facet, la condición que debe cumplir el metaparadigma debe tener una perspectiva neutra. El metaparadigma también debe cumplir el requisito de ser internacional al alcance y sustancia. Con lo antes expresado, en el ejemplo de Newman se observa cómo la disciplina de enfermería toma con más precisión dos elementos de metaparadigma como son: cuidado representa a enfermería y experiencias de salud en su propuesta de que enfermería es el cuidado de la experiencia de la salud de las personas. Esta propuesta se acerca a un paradigma de enfermería como la siguiente. Primero, la disciplina de enfermería tiene que ver con los principios y leyes que gobiernan los procesos de la vida, el bienestar y los enfermos o sanos. La disciplina de enfermería B tiene que ver con los patrones de comportamiento humano y la interacción en el ambiente. La disciplina de enfermería tiene que ver con las acciones o los procesos de enfermería mediante los cuales se logran cambios positivos para los estatus de salud. La disciplina de enfermería se ve con totalidad en la salud de los seres humanos, reconociendo que están en continua interacción con su ambiente. Diversas teorías se desarrollan de los modelos conceptuales y las teorías alrededor de los conceptos mencionados. Unas los han desarrollado en forma completa, otras parcialmente. Una de las teorías que muestra clara separación de los demás es Margaret Newman, quien se inscribe en la visión unitaria transformativa, planeando a un paradigma acorde a un pensamiento filosófico. Newman, importante la concepción del patrón que refleja la conexión con las personas, el ambiente, mostrando los valores de relación con otros, consigo mismo y con la vida espiritual del ser. El patrón describe las relaciones entre las personas y estas con el medio ambiente. El patrón es un retrato de la totalidad del individuo, todo lo que existe sin límites. Según Newman, para experimentar totalmente este patrón, uno debe soltarse y ser uno mismo. Si uno está abierto a un aspecto total de conciencia, uno es capaz de entrar en un concepto más amplio del mundo del cliente. Para Newman, este patrón es el aspecto central en la práctica y la investigación de enfermería. La conformación del patrón tiene diferentes maneras, como se expone a continuación. Cada persona presenta una característica distinta. El patrón es la característica de la totalidad y discierne sobre el significado de la vida. Conformar un patrón provee de discernimiento y comprensión profundos del todo y una comprensión detallada. En la identificación del patrón son importantes el contraste y el tiempo. La conformación de un patrón es impredecible y creativa, y el proceso de reconocimiento de un patrón revela discernimiento sobre la acción de un horizonte expandido y una conexión creciente. El propósito de dar atención en el patrón de enfermería se ha venido evolucionando con la explicación de la disciplina, que ha pasado a ir de un diagnóstico a la enfermería a un punto donde se explora el significado a una apariencia en su totalidad. Algunos reclamos filosóficos que planteó Newman, reconocidos por Facet, entre el patrón de la enfermedad que se presenta con el fin de aclarar los principales propuestos de su teoría en salud. Las condiciones de la enfermedad se pueden considerar como una manifestación de un patrón unitario. El patrón de la persona que se manifiesta eventualmente como una enfermedad es parte de un patrón mayor que está evolucionando. Cuando se desarrolla una enfermedad, esta es la manera como el individuo manifiesta en sí mismo un patrón. Aun cuando eliminen las condiciones de la enfermedad, esto hace que el patrón de las personas cambie. Las personas no están separadas con enfermedades separadas.
El patrón que se manifiesta por una enfermedad no cesa. Es una persona, sino que en parte de todo el mayor. El patrón siempre está con la persona en parte del todo mayor. Podemos observar el patrón de enfermería como el concepto de cuidado de enfermería, que se comprende de 3 ingredientes principales, los cuales son el conocimiento, la intención y los resultados. La enfermera en la clínica le dio a conocer la potencialidad de respeto y el dominio en su rol de enfermera cuando ofreció cuidado físico acorde a la necesidad. Procuró dar apoyo emocional al motivar al paciente por luchar por su vida, a pesar de la condición crítica de salud en la que se encontraba. Ella fue capaz de establecer una relación empática con el paciente hasta el punto de lograr que le expresara su verdadera motivación por su recuperación. La enfermera entendió que sus estrategias de insistencia y seguimiento para el restablecimiento de la salud en el paciente eran limitadas y sintió que debía respetar la decisión de las personas, aun cuando ello estuviera en contra de sus propios valores. Se podría entender que la enfermera desistió de su estrategia de animar a su paciente por una escucha y de acompañamiento, sin abandonar las tareas comunes del cuidado físico y aún de ofrecer palabras de ánimo cuando lo creyó conveniente. La intención de las intervenciones estaba dirigida a lograr una recuperación de la paciente. Sin embargo, los resultados no alcanzaron a ser esperados por la enfermera. Se podría reconocer que tuvo en cuenta la autonomía y que ello también es la dignidad del paciente. En conclusión, aquí lo que Waston ha señalado como un proceso de cuidar-sanar no tiene la intención exclusiva de curar, sino de cuidar. Y para concluir, este fue nuestro video sobre la exposición de concepto de enfermería. Gracias.